Buenos días, amigos, amigas colombianas. Este día 22 de febrero del 2025, en este escenario jurídico Sandra Yaya, estaremos hablando sobre el tema de los narcofiscales y narcotraficantes en Medellín. Amigos que con testimonios falsos encubrieron al señor Pacho Malo con Marta Mancera, ex fiscal general de la Nación, y permitieron que el señor Pacho Malo, que ya pues parece ser que es un narcotraficante y contrabandista, salió ileso, casi que absuelto y reintegrado a sus labores en la fiscalía por orden de Marta Mancera. Nos preguntamos los colombianos y las colombianas, ¿qué tanto sabe el señor Pacho Malo que cuando quiera hablar no va a favorecer a la señora Marta Mancera como mucho? Pero estos días, desde el 19, 20 y 21, ha estado bastante activa la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, compartiendo sus conocimientos desde las 6 de la tarde en vivo, y nos participó un tanto de la información que ella tiene y nos documentó y nos hizo una gran pedagogía sobre los poderes políticos que existen en Colombia, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Nos explicó cómo está conformado, nos explicó sobre lo que es la soberanía, que tal vez no lo entendíamos muy bien, nos explicó sobre los fueros, nos explicó sobre cómo está conformada esa guardia de justicia, que son la llamada el Poder Judicial, o sea, cómo está conformada la Corte Constitucional, cuántos miembros hay, cuántos miembros tiene la Corte Suprema de Justicia, cuántos miembros tiene el Consejo de Estado, cuántos tienen los tribunales, los juzgados, cuánto hay en materia del Consejo Superior de Judicatura, el consejo que tiene que ver con la parte judicial. Nos explicó también que los órganos de control que se encuentran aislados de esos tres poderes, que son la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, y también por otro lado estos otros dos organismos que son el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría de la Nación. Todo eso nos lo explicó en ese video emitido el día 19 de febrero del año 2025. Muy interesante, por cierto, para poderlo tomar como documento, como contenido digital, para poder explicar a las diferentes comunidades escolares, desde la adolescencia, juventudes y los adultos y las personas adultos medio y la tercera edad. Valiente poder aprender un tanto de todo eso que nos enseñó en un buen ratico la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve. Bueno, por otra parte, también manifestó que ella había sido como nominada para el caso de estos agentes, supuestamente agentes encubiertos, ¿no? Unos para detectar las cosas y otros para tapar las cosas. Entonces, tenemos aquí, a través de del canal de YouTube de 90 segundos noticias, un poquito de eso para que lo podamos apreciar. Y pues miremos, son solamente 2 minutos nomás, pero esos 2 minutos son tan precisados en lo que se va a decir aquí. Lo vamos a mirar, ¿sí? Echemos una miradita aquí. En la foto, que se registró en marzo del año pasado, aparece alias Anestesia. La captura de 2 funcionarios de la Fiscalía por presuntas irregularidades en un caso de narcotráfico sacude las estructuras del ente investigador y plantea interrogantes sobre la integridad de quienes deben garantizar la justicia. Los 2 investigadores estrella del fiscal Mario Burgos, Víctor Forero y Juan Camilo López Lin
Linares, Víctor Alfonso Forero Cortés, exfuncionario judicial, y Juan Camilo López Linares, técnico investigador, fueron detenidos en Bogotá y serán presentados ante un juez de control de garantías para enfrentar cargos por falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos probatorios y favorecimiento. El caso cobra mayor. Bueno, ese caso cobra mayor relevancia, sí, porque también resulta que de acuerdo a las denuncias que ha emitido la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, rápidamente se pudo dar al orden de esas capturas de estos dos señores que trabajando con Mario Burgos, ese fiscalito que en algún momento determinado pretendía también burlarse de la justicia, burlar al presidente de la República, Gustavo Petro, vulnerar los derechos humanos del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro. Bueno, en fin, tantas cosas que pasaron. De hecho, todo esto, ¿a dónde apunta? A que hay mucho de lo que está altamente involucrada Marta Mancera, ex fiscal general de la Nación. Y que ya se detuvieron estas dos personas y ojalá estas dos personas puedan cantar lo que saben y pues se pueda inmediatamente luego entrar a judicializar, capturar y judicializar a la señora Marta Mancera, porque ella tendrá mucho que ver en todo esto, pero mucho, mucho. Entonces todo hay que tener un poquito de paciencia, mientras en el juicio que se emite hoy, esto se estará haciendo, ¿sí? En el caso de estos fiscales corruptos que hicieron toda esta clase de delitos. El día 21 de febrero del 2025, como dice en el comunicado, ¿sí? Dice que como parte del proceso investigativo que se sigue en la Dirección Especializada contra la Corrupción relacionado con presuntas actuaciones ilegales de algunos servidores de policía judicial de la entidad, personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI capturó en Bogotá a Víctor Alfonso Forero Cortés, un exfuncionario de la Fiscalía que cumplió labores de policía judicial, y el técnico investigador Juan Camilo López Linares, adscrito al nivel central. ¿Sí? Y los delitos por los cuales se les hacen imputaciones son falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos material probatorio y favorecimiento. ¿A quién es el favorecimiento? A Pacho Malo. Mayor relevancia al descubrirse que estos funcionarios habrían manipulado versiones clave para proteger a un personaje vinculado al narcotráfico. Medellín. La fotografía fue tomada mientras los dos funcionarios judiciales y alias Anestesia departían de un almuerzo en el restaurante de la Fiscalía en Medellín. No se trata de una simple irregularidad administrativa, sino de un indicio claro de la infiltración del crimen en los organismos encargados de combatirlo. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos algo importante a lo que nos detenemos para analizar. Lo que dijo la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, en materia de justicia, es que es aberrante la justicia que hay en este país. Porque ahí nos damos cuenta cómo los fallos se negocian. Es más, hay ciertas sesiones de la fiscalía donde no se los van a dar a cualquiera, porque hay mucho movimiento de dinero aquí. Preguntamos nosotros los colombianos y las colombianas cuánta cantidad de dinero se pudo haber ganado el señor Francisco Barbosa y la señora Marta Mancera en ese movimiento. ¿Cuánto se pudo ganar el señor Néstor Humberto Martínez Neira en ese movimiento? ¿Cuánto se pudo ganar el señor Iguarán en ese negocio? Bastante, bastante dinero. Entonces, como nos damos cuenta, se supone que estos son parte de los guardianes de la justicia, pero ¿en qué manera nos representan esos guardianes de la justicia? Si vemos que esos guardianes de la justicia están favoreciendo a los peces gordos que hacen parte de la élite económica, ¿y qué pasa con el pueblo? Entonces decimos, la justicia es solamente para el de Ruana, pero no hay justicia para los ricos. Esto es otra razón que también les quiero contar a ustedes aquí en este video, es que hace pocas horas han emitido orden de captura contra un periodista que es muy genial, un periodista muy sabio, un periodista que ha revelado una cantidad de cosas a través de la Nueva Prensa, un periodista que ha
denunciado cantidad de casos de corrupción, entre ellos el de Carlos Matos. Y claro, el señor Carlos Matos, que es un delincuente, empresario, decide ponerle una tutela, y en esa tutela este señor pide que Gonzalo Guillén se retracte de lo dicho, cuando él tiene sus suficientes pruebas, y a pesar de las pruebas pide que se retracte, porque aquí hay un poder organizado que dirige, que controla digamos, las entidades de justicia, y que lamentablemente mientras esas entidades de justicia estén bajo ese poder organizado, ¿no? Entonces las personas que están denunciando caen en el dilema de que si van y denuncian a un tipo delincuente, entonces termina el delincuente siendo el que denunció y no el que ejecutó. Así es esto. Entonces, por desacato a Gonzalo Guillén, le hacen la orden de captura y debe cumplir cárcel por 3 días. Esto lo emite el Tribunal Superior de Barranquilla. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta cómo la justicia es tan aberrante en este país. Darnos cuenta que esta clase de paisanos, esta clase de señores que están acá, pueden negociar los fallos, ¿no? Las diligencias de justicia tienen precio, y los criminales por esa cuestión pagan, ¿no? Para que los favorezcan y sigan en la impunidad. Entonces, claro, ahorita que ya los han puesto presos, ¿no? Y los van a imputar y todo eso, yo me pregunto, como colombiana que somos, o como colombiana que soy, ¿será que estos señores van a hablar? ¿Se quedarán callados? ¿O vendrá alguien y les quitará la vida para que no hablen y no comprometan a nadie en su verdad, en su declaración? Tremendo, ¿no? Ahora, miremos otro punto aquí, muy importante. Yo tengo aquí un momentico y echamos una mirada acá al espacio de la red social de Juan David Pedraza. Entonces, observemos una cosa muy, muy importante aquí desde este punto. Vamos echándole una miradita aquí rápidamente, ¿sí? Y vamos a encontrar lo siguiente, ¿sí? Por acá, en este punto, dice así, febrero 18, dice, así fue el surgimiento de Pacho Malo expuesto por la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve. Ella contó todos los detalles en este video que emitió el 19 de febrero del año 2025. Ahí contó buena parte de todas estas cosas. Después de eso, entonces, en febrero 13, ¿sí? Días antes, febrero 13, días antes, expone Juan David Pedraza un videito por allá para recordar del año 2020, donde Francisco Barbosa asegura que los audios de la ñeñe política no estaban en la fiscalía. Así varios periodistas demostrarán lo contrario. Escuchen muy bien lo que dijo ese día 14 de marzo en una rueda de prensa, el mismo que hoy pretende culpar a Petro con papá pitufo, ¿sí? Bueno, otro punto más también importante es que dice nuestro amigo Juan David Pedraza hace 15 horas, dice, recordar es vivir. Esto que presuntamente hizo Mancera con Pacho Malo. ¿Qué fue lo que hizo Mancera con Pacho Malo? La fiscal Marta Mancera nos insultó cuando le expusimos lo que se sabe sobre Pacho Malo. Nos pidió un conocimiento de traslado y como no accedimos, arremetió contra nosotros Fabio González, investigador del CTI. ¿Sí? Es decir, la señora Marta Mancera piensa que en Colombia la fiscalía, ese ente judicial, no sirve para ochos y piensa que su verdad no se va a descubrir. Piensa que saldrá impune en todo esto, pero resulta que no. El día 17, recordemos, aquí hay algo, dice, ¿recuerda a Pacho Malo? El tipo de amistades con Marta Mancera. Pues aquí, Angélica Monsalve
habla un tanto de un archivo y ahí ella comenta, hay unos audios inéditos que no eran como conocidos, entonces los trasladó al FBI para que fueran escuchados y a raíz de esos audios, gracias a ellos se hizo la denuncia y se detuvieron estas personas. Es decir, los señores de hoy, según lo que está expuesto aquí en este video, ¿no es cierto? Los señores de hoy, el señor Víctor y el otro señor, pues ya están a órdenes de la justicia, ¿sí? Vamos a mirar otro poquito acá para entender un poquito mejor esta trama. La justicia, que debería ser implacable con estas conductas, enfrenta el reto de evitar que la corrupción se imponga en sus filas. Las evidencias que sustentan la investigación incluyen una fotografía reveladora tomada en marzo del año pasado en un restaurante de la Fiscalía en Medellín. En la imagen aparecen alias el médico o anestesia, los dos agentes recién capturados y el escolta del fiscal Mario Burgos, en lo que parece una reunión ajena a cualquier protocolo de investigación. Lo que genera mayor indignación es que dicho encuentro tuvo lugar mientras se legalizaban las capturas de los agentes Luis Ricardo Patiño y Alexander Martínez, quienes incautaron pruebas contra alias anestesia. El hecho de que dos de los investigadores estrella del fiscal Burgos hayan sido señalados por injerencias indebidas demuestra que los hilos del poder dentro de la entidad no siempre se mueven en favor de la transparencia. No es la primera vez que el ente investigador queda expuesto en medio de escándalos de corrupción interna, pero lo que resulta inaceptable es que las redes de protección beneficien a quienes deberían estar tras las rejas. El país no puede permitir que el narcotráfico siga minando las instituciones, debilitando la confianza de la ciudadanía y desdibujando los esfuerzos por alcanzar una justicia real. Queda en manos de la Fiscalía demostrar que aún tiene la capacidad de depurarse y castigar con severidad a quienes han traicionado su misión. Entonces ahí como nos damos cuenta, tanto el señor Víctor como el señor Juan Camilo ya tienen escrito su destino. Entonces, lastimosamente, pues con respecto al señor Gonzalo Guillén, en el último comunicado que él sacó exactamente esto fue el día 8 de noviembre del 2024, él sacó un comunicado de esa época, él decía lo siguiente, decía: denuncio, no para los atropellos contra mis derechos como periodista para informar y opinar. El recluso por corrupción Carlos Mato Barrero vuelve contra mí y consiguió que una juez de Barranquilla me trate de aplicar un absurdo desacato por no cumplir con una vieja e injusta orden de tutela que sí cumplí, oportuna y claramente por respeto a la justicia. Este caso, mis abogados lo llevarán hasta las últimas instancias judiciales, comenzando por la consulta ante el superior de la juez. He opinado e informado sobre los diversos casos penales dentro y fuera de Colombia. El convicto Carlos Mato, que son de inmenso interés público. Ese es mi derecho y ese es mi deber como periodista con medio siglo de experiencia. Todas mis opiniones y mis investigaciones han sido informadas y soportadas en las pruebas necesarias. Así lo he demostrado y lo demostraré todas las veces que sea necesario. Este viejo fallo lo cumplí cabalmente dentro del marco de la Constitución. Así lo demostraré siempre que sea necesario. Me quieren aplicar un desacato, entre otras cosas, con el argumento peligrosísimo de que mis opiniones son subjetivas. Todas las opiniones son subjetivas. Reitero, 2 puntos. Todas las opiniones son subjetivas, se basan en la perspectiva individual de cada quien y puede variar de una persona a otra. No sobra decir que el fallo en mi contra, acato hace tiempo, fue proferido por el destituido, corrupto y condenado magistrado Mola Capera, del Tribunal de Barranquilla, cuya especialidad es la de vender tutelas según la Corte Suprema de Justicia. Miren lo que dice acá. Es decir, vuelvo y reitero lo que dice Angélica Monsalve, Gaviria, fiscal de Hierro. Es aberrante la justicia. ¿Por qué? Porque se convirtió en un mercado donde venden las tutelas, donde venden los fallos,
donde favorecen a los criminales, donde utilizan a los fiscales, donde utilizan a los jueces. ¿Y quiénes son los que hacen todas estas cosas? Los que hacen parte de ese poder organizativo que lastimosamente tiene Álvaro Uribe Vélez en las alianzas con el paramilitarismo para los efectos del narcotráfico y contrabando. Entonces, por eso la fiscal de hierro construye un partido político que se denomina Somos Justicia, en el cual a más de un resto de gente invita pues a que hagan parte de ese partido y lo promuevan pues en contar todo lo que pasa con todo esto de la justicia en Colombia, porque es aterrador. Aterrador que nosotros tenemos una justicia que está, entre comillas, figurando como los guardianes de la justicia. Haga cuenta como decir los vengadores de la justicia, ¿no? Así como la película de los Avengers. Entonces los guardianes de la justicia, se entiende que los guardianes de la justicia protegen al pueblo colombiano de la maldad que se inquista en nuestra patria Colombia para hacer daño. Y ellos deben estar ahí actuando de manera independiente, sin dejar comprarse sus conciencias con dinero por parte de los políticos corruptos y empresarios corruptos. Pero no es así. Son bastante débiles y se dejan comprar la conciencia. Venden su conciencia por $1 y dejan de ser esos guardianes de la justicia. Ante estas cosas, algo que sí dijo muy claramente la fiscal de hierro Angélica Monsalve, dijo: todos nosotros tenemos una soberanía que nace con nosotros. Desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, tenemos una soberanía y eso se llama poder. Y ese poder de soberanía se vuelve más sólido cuando nosotros cumplimos la edad de mayoría, que en este caso son los 18 años, y recurrimos a la registraduría a pedir un documento de identificación como en nuestra cédula de ciudadanía, inclusive mucho más antes, cuando pedimos nuestra tarjeta de identidad. O mucho más antes, cuando tenemos nuestro NIP, en el momento en que se nace. A partir de ahí ya somos soberanos. Y a partir de ahí, porque somos soberanos, no solamente en la vida tenemos deberes para cumplir, tenemos también derechos, porque pertenecemos a un Estado de derecho, un Estado democrático y de derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando no conocemos claramente, no distinguimos claramente el concepto de lo que es la soberanía, que se está plasmando en nosotros los humanos en este país, entonces esa soberanía tristemente vamos allá y se la entregamos al primer mentiroso que aparece. Entonces aparece un político mentiroso diciendo que promete aquello, lo otro, y le entregamos nuestra soberanía. Entonces es el que hace con nuestra soberanía. La golpea, la pisotea, la viola, ¿sí? Nos quitan los derechos que nosotros tenemos, nos engañan, son fraudulentos, etcétera. Todo eso son, entonces pues es muy grave. Bueno, y ahora otra cosa también, para decir más de que la justicia es completamente aberrante, es conocer cuando existía Ñeñe Hernández. Él mismo lo decía en un audio que él era protegido de Néstor Humberto Martínez Neira. Entonces eso nos da mucho que pensar de que lamentablemente en Colombia, los colombianos, a través de otro poder que tenemos, nosotros tenemos varios poderes, tenemos el voto popular, tenemos el plebiscito, tenemos el referéndum, tenemos la consulta popular, el cabildo, y tenemos el poder de la constituyente. El poder de la constituyente es el que podría ser aprobado en el Congreso para que los colombianos, a través de ese poder de la constituyente, podamos definir si queremos una constituyente o no y que la puedan modificar. Claro que la queremos, debe ser modificada y esa modificación debe redundar en la justicia colombiana. ¿Por qué? Porque la justicia colombiana fue alterada muchas veces a través de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, del gobierno de Juan Manuel Santos y del gobierno de Iván Duque. Estos tres gobiernos
alteraron unas cuantas cosas en materia de la justicia para favorecimiento de ellos y lo hicieron a través de la Constitución. Entonces, claro, si ahora el presidente Gustavo Petro quisiera hacer eso a través del poder de la constituyente, que es el poder del pueblo, entonces no le quieren permitir eso. Por eso pasan las cosas que hoy pasan. Por eso hoy la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez, se toma total propiedad para decir qué debe aceptar y qué no debe aceptar, a quién debe favorecer y a quién no debe favorecer. Favorece a los ricos, a los megaempresarios, a los que tienen que ver con proyectos de minería, pero en ningún momento va a favorecer a los colombianos en materia del pueblo con respecto a bajar las tarifas de los servicios públicos, en materia de permitir que las vías terciarias sean, manejadas por las juntas de acción comunal a nivel de contratos, y por otro lado, que no se dé la tasa de interés cero del ICETEX, y ahora quiere echar mano a la reforma pensional que favorece a más de 2 millones de ancianos y ancianitas para que tengan una pensión vitalicia hasta el día final de sus vidas de 230.000 pesos mensuales para los viejitos y las viejitas. Entonces así están las cosas en este país. Por eso es que nosotros tenemos que avanzar en la movilización. Este país tiene que avanzar en la movilización durante este año porque no nos queda otra. Y cada vez que podamos salir a pelear, porque si esa gente que está allá, que se supone que son guardianes de la justicia, y ven que todo el pueblo se convoca y todo el pueblo se manifiesta y se reúnen todos, pues van a decir, uy, no, con esto no podemos jugar. Pero todo está en nosotros, que en el momento en que nos convoquen en masa, podamos nosotros, por nosotros mismos, poner en la defensa lo nuestro, defender nuestra soberanía, porque todos, cada uno de nosotros, 50 millones de personas, tenemos nuestra soberanía. No podemos permitir que nuestra soberanía sea pisoteada, sea burlada, sea violada. No podemos permitir que eso suceda. Recordemos que nuestra soberanía es desde que nosotros nacemos hasta que nos morimos. Nuestra soberanía es indivisible, es imprescriptible y es inalienable. Es decir, nosotros tenemos una soberanía que mientras estamos vivos no caduca. A nosotros se nos caduca el pase. Pero, ¿qué es lo único que no se nos caduca a nosotros? La cédula de ciudadanía. Es lo único que no se nos caduca a nosotros, porque la cédula de ciudadanía viene siendo la representación de papel de nuestra soberanía. Entonces, por ende, nosotros, así como tenemos que cumplir con deberes en este país, como pagar los impuestos oportunamente para que todo funcione, así también mismo tenemos nuestros derechos. Y entre nuestros derechos, como son fundamentos del derecho, tenemos nosotros el derecho a tener acceso a la salud, tener el derecho a la educación, tener el derecho a una vivienda, tener el derecho a un trabajo, tener el derecho a que si somos campesinos a tener una parcela, a tener una tierra para poderla labrar, tenemos derecho a tener una empresa, ¿sí? Varias cosas tenemos nosotros. Entonces tenemos derecho a que la justicia sea equitativa y racional con nosotros. Porque es que es muy curioso que una persona le levanten orden de captura como un criminal, simplemente porque en un momento determinado dijo la verdad, y aquel señor que tiene poder económico no le pareció y denuncia usando la misma justicia que este mismo personaje trata mal, la misma justicia de la que esta gente se burla, esa misma justicia de la que ellos se burlan, la usan para su beneficio. Usan la justicia, usan el juez, usan el magistrado para que ellos queden favorecidos a tener una impunidad. A ellos no les importa si ese pobre magistrado terminó en la cárcel. A ellos no les importa si ese fiscal terminó en la cárcel. A ellos no les importa si ese juez terminó en la cárcel. A ellos no les importa absolutamente nada de eso.
porque ellos solamente aprendieron algo y es que ellos creen que porque tienen ese poder económico entonces pueden pisotear todo eso. De nosotros parte que no dejemos que nuestra soberanía sea pisoteada. Bien, otra cosa que nos extraña es que esta semana precisamente salió un comunicado donde un señor que se apellida Oso-Yogi, que es el amigo de los Char, estaba a punto de denunciar cosas y a decir que iba a hablar y que iba a decirnos, y de un momento a otro lo callaron. Es decir, algo le dijeron y no puede hablar. Estaba atento para cooperar con la fiscalía y de un momento a otro todo se cayó. Se entró en el silencio total. Esa es la aberrante justicia de la que habla la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve. Y eso es lo que nosotros los colombianos de una sola manera podemos detener entre todos. Y es aprendiendo a darle un significativo valor a nuestra soberanía. Porque nuestra soberanía hoy no se puede vender por un ladrillo. Nuestra soberanía hoy no se puede vender por una teja. Nuestra soberanía hoy no se puede entregar por un pedazo de pan, un tamal. No se puede vender por el primero que venga y diga yo le ofrezco seguridad democrática porque apenas hace unos días hubo un estallido de muchas bombas, entonces yo voy a entrar y lo voy a defender. No, porque para eso nos representan las fuerzas militares de Colombia, que son los encargados de atender todo eso que está pasando en materia de seguridad en el país. No un político. El político es hambriento, el político solamente con algunos pequeños argumentos vaya y calienta el oído de las personas y sale a decir es que yo con la seguridad democrática y es que aquí con mis generales retirados, pero generales que están cuestionados por la JEP, generales que están cuestionados por asesinatos en los mal llamados falsos positivos, en esas ejecuciones extrajudiciales, y los pone así, ¿no? De frente, como diciendo, mire, estos me representan a mí, estos son mis generales, estos son los que me van a permitir poderle a usted ofrecer una seguridad democrática, ¿sí? Pero esa seguridad democrática que ofrece ese político corrupto es completamente una mentira. Porque esa seguridad democrática que está ofreciendo ese político está articulada por un poder organizado a nivel del crimen. Y no le va a dar, no lo va a amparar a usted por nada de esas cosas. Entonces, nuestra soberanía debe ser entregada en el voto popular a gente altamente responsable. Y no a cualquiera de esos que aparecen pintándonos esas cosas, pintándonos que van a ser libertarios, que van a ser salvadores y que van a mirar a ver cómo salvan es que a Colombia, ¿no? De la inmunda, porque según ellos dicen que la Colombia está en la inmunda, eso es lo que saben decir ellos. Ahora, por último, ya para terminar, solo sabemos que Marta Mancera y Pacho Malo tienen algo muy grande en que ver y también totalmente relacionado con Papá Pitú. Pero en los próximos días todas estas cositas se irán poco a poco resolviendo y también con la gran ayuda que está dando la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve. Yo les invito a que vean los videos de Angélica Monsalve, son muy fácil de encontrarlos en internet. Usted entra por YouTube, escribe allá en la barrita de búsqueda Angélica Monsalve, le llegó, se suscribe y empieza a mirar los videos que vienen corriendo desde el 19 de febrero del año 2025, donde le va a contar muy en detalle todo lo que está pasando con la justicia en Colombia. Amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.